Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día jueves, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Yo les invito, mis hermanos, a que pongamos mucha atención al mensaje que a través de las lecturas el Señor nos trae cada día. Hoy día también en la Iglesia Católica nosotros celebramos la memoria de San Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. Siempre recordamos a estos grandes santos, a estos hombres que hicieron la voluntad de Dios, y a través de ellos, ¿verdad?, nos invita al Señor a que vivamos una vida de santidad, a que les imitemos en lo que ellos realizaron en sus vidas, para que alcancemos un día también nosotros a ser santos y estar junto al Señor. Aunque muchas personas, mis hermanos, piensan, ¿verdad?, que es muy difícil llegar a la santidad, ser santos, pero la realidad, mis hermanos, es que necesitamos mucho, ¿verdad?, porque estos hombres se dedicaron mucho a la oración, al ayuno, a estar constantemente en la misa, a hablar con el Señor, pedirle, ¿verdad?, de su misericordia para vivir santamente. Y nosotros también podemos llevar esto a cabo, ¿verdad?, pidiéndole al Señor que Él nos dé las fuerzas, nos dé la inteligencia para rechazar todo lo que no viene de Él, para rechazar todo aquello que nos estorba, para llegar a la santidad. Tenemos que pedir a Dios y a nuestra Madre Santísima. Y también, mis hermanos, pues no sé cuántos de ustedes se encuentren rezando el Santo Rosario, han estado siguiendo la novena de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, ¿verdad? Sabemos que en México se lleva a cabo esta novena, y también muchos aquí en Estados Unidos rezamos a nuestra Madre Santísima para que ella nos alcance la gloria con el Señor. Pues también recordando que en México ella tuvo su aparición a San Juan Diego, a este indiecito que también pues era un hombre muy humilde, un hombre que nunca hizo daño a nadie. Y como siempre nos fijamos, mis hermanos, nuestro Señor concede a las personas más humildes el conocimiento y el tener la dicha de poder ver la gloria ya desde aquí, desde la tierra. Porque este indiecito, ¿verdad?, que estaba en la tierra, llegó a mirar cosas grandiosas. Cosas, mis hermanos, que cuando él estuvo en ese cerro, se imaginan, en tiempo de frío, encontrar tantas rosas para llevárselas al obispo. Esto es grandioso. Ojalá y nosotros tuviéramos la dicha de un día al menos poder escuchar la voz de nuestra Madre Santísima, o de nuestro Señor, o de cualquier santo, ¿verdad?, que viene representando a nuestro Señor Jesús, o a nuestro Dios Padre. Ojalá y nosotros también, ¿verdad?, pudiéramos sentir ese gozo ya desde aquí, desde la tierra, así como lo sintió este San Juan Diego. Voy, mis hermanos, en este momento a compartirles la primera lectura de hoy día, que la vamos a encontrar en el libro de Isaías, capítulo 26, versículos del 1 al 6. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En ese día cantarán esta canción en el país de Judá. Tenemos ahora una ciudad amurallada. Él ha construido para defendernos no una, sino dos murallas. Abran las puertas para que entre un pueblo justo, que cumple fielmente y se queda firme. Tú la guardas en paz, porque confía en ti. Siempre confíen en Yahvé, sí, en Él. Pues Yahvé es la roca para siempre. Él doblegó a los que vivían en las alturas, en la ciudad de la cual nadie podía apoderarse. La derribó, la demolió y la redujo a escombros. Ahora es pisoteada. Pasan sobre ella los pies de los humildes y de los pobres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, en aquel tiempo, el pueblo de Israel, ese pueblo que había sido liberado de los egipcios, ya había sido introducido en las tierras de los paganos, en las tierras que ya habían sido de ellos, ¿verdad?, pero que habían sido arrebatadas
y estos paganos se habían apoderado de todo, pero Dios la había prometido al pueblo de Judá. Estos habían sido desterrados. Estos, ya después de que ellos habían tomado en posesión las tierras, vuelve el Señor a despojarlos. Pero el profeta Isaías vuelve dando a esta nación una nueva oportunidad por parte de Dios, hablándoles hermoso, diciéndoles que se comporten, que lleven una vida que a Dios le agrade, una vida en la cual ellos ya se sientan gozosos de nuevo en el Señor, no que lo sigan abandonando a cada que se les pega en gana, dejando que otras naciones los pisoteen. Pero sin embargo aquí ya el profeta Isaías les da esperanzas. En los primeros versículos dice: en ese día cantarán en el país de Judá, tenemos ahora una ciudad amurallada. Cantarán en el país de Judá. En realidad, mis hermanos, cuando uno tiene gozo, cuando uno tiene paz en su corazón, siente uno el deseo de andar cantando. Nuestros rostros se miran con alegría, se miran con el deseo de alabar a Dios, de darle gracias a Dios por todos sus favores. Y esto es lo que el pueblo de Israel era invitado a hacer, ¿verdad? Porque ellos ya se habían arrepentido de su maldad. Y entonces el profeta Isaías, ¿verdad?, ve cómo este pueblo ya va a ser de nuevo introducido en su nación y además con nuevas torres. En aquellos tiempos, mis hermanos, las ciudades las amurallaban, les ponían murallas alrededor, y esto era porque las naciones que venían y querían apoderarse de estos pueblos lo hacían fácilmente si una ciudad no estaba amurallada. Además, arriba en las murallas tenían centinelas, personas que estaban siempre al tanto de todos aquellos que querían venir a atacarlas. Aunque muchas personas sí en realidad llegaban a entrar a mirar la ciudad para ver de qué modo podían atacarla. Esta gente siempre se introducía en estas ciudades para buscar el modo de cómo poder acabar con aquel pueblo. Muchas personas lo hacían. Pero en este caso, mis hermanos, Dios protegía a estos pueblos, los protegía de toda maldad. Y aquí vemos cómo ya el pueblo iba a tener una ciudad amurallada. Y además dice, más adelante dice, Él ha construido para defendernos no una, sino dos murallas. Dice, abran las puertas para que entre un pueblo justo que cumple fielmente y se queda firme. Esto es, mis hermanos, lo que Dios quería para esa nación, para los israelitas. Ahora, en la actualidad, ¿qué pensamos nosotros que Dios pide para que nosotros seamos rectos con Él, seamos sinceros? Porque Dios es sincero siempre con nosotros, Él nos ama, Él siempre nos protege, y más que todo cuando le hablamos al corazón, porque si hablamos con Él, ¿verdad?, pero solamente de los labios para afuera, el Señor no se siente agradecido de nuestra parte. Tenemos que ser agradecidos, tenemos que pedir a Dios de su confianza, que nos dé fe y que nos dé amor para los demás. Y de esta manera Dios siempre nos va a cuidar. Él protegía a su pueblo de Israel. Él les daba la gracia para que ellos continuaran llevando a cabo su voluntad. Y entonces eso es lo que nosotros también en nuestras vidas, mis hermanos, tenemos que hacer. Pedirle a Dios para ser fuertes y para no caer en la maldad. Dice, siempre confíen en Yahvé, sí, en Él, pues Yahvé es la roca para siempre. Él doblegó a los que vivían en las alturas, en la ciudad de la cual nadie podía apoderarse. La derribó, la demolió y la redujo a escombros. Como les contaba, mis hermanos, en aquel tiempo las ciudades tenían murallas muy grandes. Había ciudades que ellos pensaban y creían, los gobernantes pensaban que nadie podía introducirse
y poder terminarles, ¿verdad? Poder acabar con ellos. Pero Dios, que es más fuerte que todos, lo dice aquí, demolía, tumbaba sus rocas, tumbaba todas sus torres, porque Dios es más fuerte que todos, es más fuerte que nadie. Les recuerdo que en aquel tiempo Dios luchaba por su pueblo predilecto. ¿Y por qué digo que era su pueblo predilecto, mis hermanos? Porque la realidad es que este pueblo fue escogido por Dios porque ellos escucharon la voz del Señor. Ellos decidieron seguir a un solo Dios, un Dios que sí les hablaba, un Dios que no les traicionaba. Aquellos de las naciones paganas adoraban a otros dioses, adoraban a estatuas, a imágenes que se hacían ellos y ponían en las esquinas, bajo cualquier árbol frondoso o en las plazas. Y allí la gente de aquellas naciones iba y se hincaba ante esos dioses, les pedían a esos dioses que les ayudaran, cuando en la realidad no iban a recibir ninguna ayuda, porque no eran el Dios de Israel. El Dios de Israel lo hizo todo. Y este es el mismo Dios en el que nosotros creemos, en el que nosotros siempre confiamos. Y Él, hasta el día de hoy, yo no me he sentido defraudado. Y yo creo que todo el que ha puesto su confianza en Dios, tampoco lo ha hecho. No se ha sentido defraudado por Dios. Y esto es para que nosotros, mis hermanos, nos demos cuenta que tenemos un Dios que no nos va a abandonar, que así como el pueblo de Israel siempre le cuidó, a nosotros también nos va a cuidar. Nos va a llevar por el buen camino, nos va a llevar dirigiéndonos por el bien. No va a permitir que nos desviemos ni a derecha ni a izquierda cuando vamos siguiendo sus pasos. Dice en el último versículo, en el 6, dice: ahora es pisoteada, pasan sobre ella los pies de los humildes y de los pobres. ¿Qué quiere decir, mis hermanos? En aquel tiempo, ¿verdad? Como les decía, la nación de Israel era muy invadida. La invadían los pueblos más fuertes. Entonces, se sentían fuertes porque Dios les dio la oportunidad que así fueran. Dios quiso castigar a su pueblo, Israel, y entonces les enviaba pueblos más poderosos para que los sometiera. Y entonces hubo un tiempo en que el Señor escuchó la voz de los israelitas, los volvió a introducir en su nación y luego los hizo tan poderosos que ya no hubo quien pudiera con ellos. Y estas otras naciones eran pisoteadas por cualquier otro pueblo, porque Dios así lo deseaba. Dios les da poder para que se creyeran que lo eran todo, pero Dios es más fuerte, mis hermanos, y les quitó el poder, les quitó las fuerzas totalmente, los redujo a polvo, como dice aquí en la palabra. Nunca el Señor va a dejar que una nación sea más poderosa que otra y que haga de la suya todo el tiempo. Llega el día en que Dios los reduce a nada. Vemos también cómo hoy en la actualidad hay tantos pueblos tan poderosos que quieren invadir a otros pueblos más débiles por el simple hecho de ser más débiles. No, es que esto no debe de suceder ni pasar por sus mentes, porque Dios está ahí arriba y nos ve. El que nos ve, mis hermanos, no va a permitir que nadie sea más poderoso, que nadie esté golpeando a su hermano. Esto es lo que realmente sucede. Nuestro Señor no quiere que otros sean humillados y otros ensalzados, aunque por un tiempo sí suceden estas cosas. Pero recordemos que para Dios 1000 años es como un día, y un día son como 1000 años para el Señor. Y entonces Él, aunque no creamos, mis hermanos, Él escucha. Él no está sordo a nuestras peticiones. Y entre más hermanos y hermanas estén ante Dios orándole constantemente para que todas las guerras, ¿verdad? Todo esto que vemos fuera en los pueblos se termine, Dios, tarde que temprano, mis hermanos, nos va a escuchar. Pero si no oramos, si no hablamos constantemente con Él, ¿cómo Él nos va a escuchar? A un mudo no le escucha, al menos que este mudo en su pensamiento siempre tenga al Señor.
Pero tenemos que hablarle, mis hermanos, tenemos que abrirle el corazón al Señor para que Él haga que los malos caigan tarde que temprano. Ahora voy a compartirles, mis hermanos, el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a encontrar en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículos, vamos a leer el 21 y luego vamos a dar un pequeño brinquito del 24 al 27. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No bastará con decirme, Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó una casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia y se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el primer versículo 21 dice, no bastará con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará aquel que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Hermanos, la realidad es que no basta con que nosotros estemos constantemente dándonos golpes de pecho, pero no hacemos la voluntad de Dios. En realidad esto no sirve de nada. Lo dice muy claramente Jesús aquí en el Evangelio. No bastará con que me digan Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Es que la verdad, mis hermanos, si nosotros no llevamos una vida recta, una vida que le agrade al Señor, ¿a poco si nosotros constantemente andamos borrachos, drogadictos, mujeriegos, llevando una vida que no le agrada nada a Dios, ustedes creen que vamos a entrar en el reino de los cielos? Obviamente, mis hermanos, que tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedirle al Señor que nos haga personas nuevas, que nos dirija a Él, que no sean nuestros pensamientos los que nos hacen caer a cada instante, sino que pidamos de Él la fuerza que viene solamente de Él, de nadie más. Entonces, de esa manera vamos a hacer su voluntad para poder llegar a entrar a ese reino que Él mismo, ¿verdad?, nos tiene prometidos. Él mismo constantemente lo decía cuando estuvo entre los hombres, ¿verdad? Le decía a sus apóstoles y les decía a sus discípulos, hagan la voluntad de Dios y en todo les irá bien y tendrán una vida eterna. Estas eran las palabras de nuestro Señor Jesús que anduvo anunciando. Todo aquel que lleve una vida recta, todo aquel que haga la voluntad de Dios, gozará de una vida eterna. Esto era lo que enseñaba Jesús. Y muchos no le creyeron. Pero ¿qué dice del 24 en adelante? Dice, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia y se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Este es un hombre prudente, un hombre que hizo la voluntad de Dios. Se edificó en el amor de Dios. Se edificó en Él. Esto es lo que Jesús quiere decir. No que realmente haya hecho esa casa. Y esto Jesús lo ponía como de comparación. Es la realidad. Una casa sobre la roca, una casa sobre buenos cimientos, no se va a derrumbar fácilmente con las aguas torrenciales, ni con los vientos, porque está edificada sobre roca o edificada sobre buenos cimientos. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos, si les damos una buena enseñanza desde pequeños,
Ellos van a estar siempre cimentados en la fe, van a tener amor al Señor. Pero si nunca les enseñamos, nunca escuchan de que nosotros vamos al templo, de que nosotros nos dedicamos a llevar a cabo la palabra de Dios, a llevar a cabo el mensaje, a anunciarles a otros, ellos no se van a interesar. Pero si ellos ven todo lo contrario, si constantemente nos ven orando, constantemente nos ven que llevamos una vida bien, ellos también se van a interesar. Pero si no les enseñamos, ¿verdad?, la palabra de Dios desde pequeñitos, ellos nunca van a comprender lo que nosotros queremos transmitirles. Es muy importante, mis hermanos, que sigamos adelante enseñando el mensaje de Dios. El mensaje que Jesús nuestro Señor nos transmitió cuando estuvo aquí entre los hombres. Este mensaje es para todos, no solo para unos cuantos. Aunque nosotros a veces caigamos mal a las personas porque estamos a dale y dale, ¿verdad?, con la palabra de Dios, y las personas no nos quieren escuchar. No importa, tenemos que ser como aquel tocadisco que rayaba los discos. Nada más escuchaba una sola palabra en ese tocadisco. Así también nosotros tenemos que ser con la palabra de Dios, constantemente a darle y darle, para que Dios, mis hermanos, nos escuche. Nunca nos va a abandonar el Señor. Él siempre nos va a ayudar, y siempre que le pidamos por los demás, por aquellos que se nos hace tan difícilmente a nosotros poderles cambiar su corazón, el Señor lo hace. Nosotros tenemos que hablarles, pero el Señor los mueve a conocerle a Él. Del versículo 26 en adelante dice: pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica: aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena, cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Hermanos, en realidad lo que el Señor quiere, que nadie se pierda, y por eso no quiere a tontos que no escuchen la palabra de Dios, porque los tontos, por más que escuchan y escuchan, no se interesan en lo que el Señor nos enseña. Y de estas personas Jesús habla, porque si las hay. Por más que a las personas se les hable, por más que a las personas se les introduzca la palabra de Dios en sus mentes, no hacen caso. Esto sucedía en aquel tiempo cuando Jesús les hablaba a las multitudes. Digo multitudes porque se reunían junto a Él para escucharle. Pero era mucha gente. Hablamos de 5,000 a 6,000 personas cada que Él hablaba. Les gustaba escuchar su mensaje. Y cuando los fariseos, los maestros de la ley, los ancianos, los sacerdotes, cuando ellos escuchaban a Jesús, no se interesaban en su palabra, porque creían saber más que Él. Y a ellos les daba envidia que Jesús tenía tantos seguidores. Y entonces, por eso decidieron matarle, porque no les gustaba que Jesús fuera más importante que ellos. Y de estos tontos son de los que habla Jesús aquí en el Santo Evangelio. También nosotros, ¿verdad? Muchas de las veces hablamos a mucha gente queriéndoles introducir la palabra de Dios en sus mentes, para que ellos también lleguen a gozar un día del reino de Dios. El Señor nos invita a que invitemos a otros. El Señor nos envió, desde que Él partió a la derecha del Padre, envía a sus apóstoles, a sus discípulos, a que prediquen el mensaje, a que lleven aquello que Él nos enseñó a otros. Y esto vamos a seguirlo enseñando nosotros, mis hermanos, porque en realidad es un gran gozo el que nosotros sentimos el hablarles de Dios. ¿Qué decía San Pablo? Ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Por qué decía San Pablo estas palabras? Porque él estaba totalmente enamorado de Dios. No había nada que a él le cambiara su mente, porque ya había conocido a Jesús, ya había conocido lo que él quería que fuera a enseñar a otros pueblos
Y vaya que para él fue muy difícil, ir a pueblos paganos, países totalmente diferentes de ellos, de los judíos, la lengua diferente, no hablaban su mismo idioma en muchos pueblos a los que él llegó a ir. Pero sin embargo, Jesús y Dios nuestro Señor le dieron siempre las palabras. El Espíritu Santo que trabajó en él hizo que muchas personas conocieran a Dios. Y eso es muy importante para él, para nuestro Dios. Que nosotros hagamos que otros lo conozcan, que otros introduzcan también. Porque mis hermanos, ¿se imaginan qué bonito va a ser el día en que nosotros vayamos a la presencia de Dios y vernos todos reunidos en un solo amor, en un solo gozo? No va a haber ya sufrimiento. Por eso aquí Jesús habla de esta manera para todos nosotros también hoy en la actualidad. No creamos que nada más era para aquellos pueblos, ¿verdad?, que no escuchaban, aquel pueblo judío que estaba totalmente perdido en su maldad. No quería escuchar de Jesús, pero los más débiles, los que más creyeron en él, eran todos los que no tenían estudio, aquellas personas que deseaban escuchar un buen mensaje. Estas gentes sí se interesaron por él. Y vaya, mis hermanos, que Dios, a través de Jesús, que lo envió a nosotros a enseñarnos la buena nueva, nosotros podemos ser introducidos en ese reino, en esa gloria celestial, si así lo deseamos. ¿Por qué muchas de las veces, mis hermanos, a nosotros se nos hace tan difícil seguir a Jesús? En realidad, aunque pensemos que nos va muy difícil la vida, porque la realidad que sí es, el demonio persigue más a aquellas personas que están cerca de Dios. Cuando nosotros ya nos decidimos seguirle de todo corazón y dejar todo lo malo a un lado, el demonio nos está metiendo trabas. El demonio está tratando de alejarnos del Señor. Si nosotros ya edificamos nuestra casa en la roca, con buenos cimientos, nada nos va a hacer daño, ¿verdad? Y aquellos que se encuentran en sus casas totalmente construidas sobre la arena, va a llegar un agua torrencial y se la va a entrellevar. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquellos que no tienen fe, aquellos que aunque le conocieron, se alejaron de él, se van a derrumbar. Su familia va a estar totalmente tirada por el suelo. Entonces Dios no quiere eso, mis hermanos. Dios quiere que le busquemos a él de todas formas, como nos encontremos. Si llevamos una vida que sinceramente hay veces que son puros problemas, dificultades, enfermedades, cosas que nos desanimamos en esta vida. Pero si oramos al Señor, si le pedimos sus fuerzas, no importa, mis hermanos, que nos sentamos tan cansados, tan agobiados, el Señor nos va a dar ánimo. Yo siempre lo hago, mis hermanos, cuando me siento más desanimado, le pido al Señor que me dé el ánimo que necesita mi persona para seguirle, para no derrumbarme. Y yo les invito a que hagan lo mismo y verán que el Señor no los va a defraudar. El Señor siempre nos va a proteger y a dar su fuerza. Vamos a pedir al Señor en nuestra oración que nos siga ayudando, que nos siga confortando, que nos dé una casa que no se derrumbe, una casa de fe, una casa que sea fuerte y no fincada sobre la arena. Vamos a pedir pues en nuestra oración y vamos a recitar nuestro salmo para hacer nuestra oración. Y el salmo es el número 117 y dice así, si gustan repetir después de mí: bendito el que viene en el nombre del Señor. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Más vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza. Más vale refugiarse en el Señor que buscar con los fuertes una alianza.
Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ábranme las puertas del templo, que quiero entrar a dar gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor, y por ella entrarán los que le viven fieles. Te doy gracias, Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en realidad, mis hermanos, va a ser bendito el que siempre tenga al Señor en su corazón. En este momento pedimos al Señor que nos haga así, fieles a Él. Haznos, Señor, una roca fuerte, una roca que no se derrumbe, una casa que tenga fe, confianza en ti, Señor, confiados en tu amor, siguiendo tus pasos, sin tropezar. Y si tropezamos, sabemos que te tenemos a ti, Señor, que nuestra fe nos levante en los momentos débiles de nuestra vida. Ayuda a todos aquellos, mi Señor Jesús, que están abandonados en el alcohol, en la droga, en la prostitución, en todo eso, Señor. Que aunque tú, Señor, les estás hable y hable, Señor, no quieren escuchar, porque se sienten que están felices, están contentos con todo aquello que ellos hacen, pero que solamente todo eso que ellos llevan a cabo en su vida es pasajero. Ayúdale, Señor, a pensar qué es lo que realmente vale la pena, para que un día, Señor, sean introducidos también en ese reino celestial, en ese reino, Señor, que tú nos tienes prometidos a cada uno de nosotros aquí en la tierra. Bendito y alabado sea, Señor Jesús, porque nunca nos dejas solos, siempre estás con nosotros, acompañándonos, dándonos las fuerzas, Señor. Te pido por todas estas guerras, Señor, que han dado inicio, para que terminen prontamente, Señor, para que con nuestras oraciones, tú, Señor, les hagas ver su maldad, les hagas ver, Señor, que nada de esto que ellos están llevando a cabo es bueno, Señor, y se den cuenta del daño que están llevando a cabo a las personas, aquellos que se quedan sin agua, aquellos que se quedan sin comida, sin cobija, sin nada, Señor, en sus casas. Ayúdales, pues, Señor, y escucha sus oraciones. Escucha también la nuestra, Señor, para que todo esto se lleve a cabo. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, te pido también que fortalezcas a todos aquellos más débiles, a todos aquellos que tienen esa casa derrumbada, bendito Espíritu, a todos aquellos que se abandonan en la maldad, para que escuchen del Señor, para que sean fortalecidos en ti, bendito Espíritu, y les dé las fuerzas que cada uno de ellos necesita para no seguir cayendo constantemente en eso que ellos saben caer. También a nosotros fortalécenos, bendito Espíritu, para no debilitarnos y seguir fuertemente anunciando el mensaje de nuestro Señor. Danos inteligencia, danos sabiduría y danos tu Espíritu para ser sabios en el amor que debemos compartir a otros. Madre Santísima, en este tiempo en que tú, Mamita María, se conmemora un año más en que tú apareciste en México para que hubiera paz en esa nación. Te pido, Madre del Cielo, intercedas ante nuestro Señor para que haya paz en las naciones también, para que en estos días vuelvamos a tener confianza en nuestros gobernantes y en todos aquellos que promueven la paz, que promueven que haya amor entre nosotros. Ayúdanos a confiar en todos ellos y a confiar en ti, Mamita María, porque nunca nos has defraudado y siempre nos has dado tu ayuda. Y por todo esto, le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén.
Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por haberme acompañado en este compartimiento, que yo sé que muchos que se interesan en la palabra de Dios, también un día, mis hermanos, ustedes que escuchan y están atentos al mensaje, van a transmitirlo a otros. Porque de esto se trata, mis hermanos, que lo que aprendamos, Dios no nos pide que seamos grandes, ¿verdad? Que seamos buenos anunciadores de su palabra, sino que simplemente lo hagamos. Les anunciemos a otros el mensaje de Dios, lo que hemos aprendido y conocido de Él. Nuestro testimonio da mucho que decir, pero si nuestro testimonio no hace grandes cosas en las vidas de otros, no estamos haciendo realmente nada. Entonces, hagamos la voluntad de Dios, llevemos a cabo su palabra y Él nos va a ayudar. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.